Jugadores, jugadoras, entrenadores, amantes del fútbol, bienvenidos a este programa número 84 de Fútbol para Crecer en este lunes 26 de abril 2021, donde te contaremos lo que nadie te contó acerca del apasionante encuentro jugado ayer en Elland Road, en Leeds, entre el local, los blancos del señor Marcelo Bielsa y el Manchester United del señor Ole Solskjaer, el noruego. ¿Qué decir de este encuentro? En la previa, el United tenía que ganar. Si aspiraba a quitar, a descontarle puntos al City, se le escapó la tortuga. Y cuando decimos se le escapó la tortuga, es porque creemos que no formó el equipo más fuerte que podría haber formado el United en el día de ayer. ¿Por qué decimos esto? Porque creemos que le pasó lo mismo que le pasó en su momento al City del señor Guardiola. Están pensando en la Copa, el City en la Champions y el United en la Copa UEFA. Juega ahora entre semana contra la Roma y entendemos, queremos creer, pero no se lo podemos perdonar porque es un equipo grande, es un Big Six, tienen plantel largo, extenso, completo, rico, como para poder afrontar todos los torneos que afrontan, y para nosotros no armó el mejor equipo. ¿Por qué? Porque dejó al goleador terrible, al mejor 9 que tiene el United hoy, uno de los mejores 9 del mundo, el uruguayo Cavani. Repetimos, para nosotros uno de los mejores 9 del mundo, y lo dejó en el banco, lo hizo entrar en el minuto 85. Error, se le escapó la tortuga, es nuestro parecer. Lo dejó también en el banco a Pogba, lo hizo entrar en el minuto 75. Se guardó al as de espada y al as de basto que tenía para poder liquidar este partido. Creyó que con lo que ponía en cancha lo iba a doblegar a este Leeds. El Leeds, duro hueso de roer, aprendió muy rápido a cómo sostener el sistema defensivo, la organización defensiva. Entendió muy rápido que tiene que jugar todos estos partidos a diente apretado, con mucha intensidad, con mucha concentración, cosa que en la primera ronda no sucedía. No es casualidad que de los 3 últimos partidos que disputó contra Big Six, Manchester United ayer, Liverpool el otro día y el City a principio de mes, se haya llevado una victoria y 2 empates. 5 puntos de 9, cuando en las pizarras, en las apuestas, no se llevaba ni uno el Leeds, ni un punto. Se llevó 5 de 9 contra 3 grandes de Inglaterra. La camiseta pesa, no tenemos duda de ello. El Leeds fue una gran institución que tenía gran peso en la organización. Hoy esto no es así. Al minuto 19 del encuentro hay un claro penal que si hubiera sido en contra estamos seguros que lo hubieran pitado. No fue así, se puede ver en las filminas, lo ponemos desde varias posiciones. Tiene un centro de Harrison a Bamford que le está haciendo marca Shaw, la para con el brazo y sale jugando temeroso sabiendo que había cometido penal. La jugada va a revisión y no cobran penal. Eso hubiera cambiado el curso del partido, un partido en el cual tuvo que parar muchas veces el juego, cortar el circuito del juego del United, y la manera que tenía era haciendo falta al Leeds, porque de otra forma hubiera quedado mal parado más de una vez. Hubo mucha acción a balón parado para el United, principalmente en el sector izquierdo del ataque. En el primer tiempo contamos 7 faltas desde ese lado, se defendió muy bien, defendió siempre con 11 jugadores, marcando
el espacio, la zona y el hombre donde teóricamente caería la pelota. Muy bien defensivamente, muy bien Meslier, tapa una pelota de tiro libre a Rashford en el final del primer tiempo, una pelota de unos 25 metros de largos con destino de gol a mano cambiada. Para nosotros fue una terrible tapada porque venía muy fuerte abriéndose la pelota y Meslier estaba tapado. Recordemos que había varios hombres en la barrera. Esa pelota se la ve cuando levanta y muchas veces es tarde. No fue el caso. Meslier, una vez más, arquero de selección, tuvo además de esa otras. Lo vimos muy bien en los ABP en contra de corners, de tiros de esquina, donde salió a sujetar la pelota, a quedarse con ella, cosa que en partidos de la primera ronda eso no era tan frecuente. Gran progreso hemos notado en Meslier, gran progreso en el sistema defensivo del equipo y bueno, nada que decir. Bielsa es un gran entrenador, una vez más demostró que está no solo a la altura, sino que es superior a la mayoría de sus colegas, con un plantel que viene de Championship, está peleándole de igual a igual a equipos que se han completado con figuras rutilantes del fútbol mundial, con jugadores de primerísimo nivel, con planteles muy largos. Lo mejor que le pudo pasar a este Leeds, que creo que fue, no decimos buscado, pero no le tiró todos los cañones. Cuando en su momento queda fuera de la EFL, el Leeds, me acuerdo que los medios le cayeron con todo. Fue lo mejor que le pudo pasar porque no tiene un equipo largo el Leeds para afrontar dos competencias. El objetivo principal era permanecer en Premier. Y para cumplir ese objetivo no solo había que formar el mejor equipo en Premier, sino que había que estar con la cabeza mentalizado 100% en esta Premier. Fíjense lo que pasa con equipos grandes que tienen plantel, pero que, llegan a estos partidos, creen que los ganan en la imaginación, porque en la realidad luego no sucede, y le costó el torneo o la aspiración o lo poco que le quedaba a este United para poder pensar en ser un protagonista en el final de estas 4 o 5 fechas que restan por jugar. Le pasó el otro día al Liverpool, que está quedando prácticamente fuera de Champions. Y el Leeds es un gran equipo a partir de lo que propone y le hizo creer el entrenador a sus dirigidos. Hablábamos de la gran organización defensiva que tuvo que tener el Leeds, que ya tiene el Leeds, y que en este partido por eso tuvo que recurrir a tanta falta. Subían los dos marcadores de punta, tanto el marcador lateral derecho como el izquierdo, Wan-Bissaka y del otro lado Shaw. Del otro lado, cuando digo del otro lado, es el marcador lateral izquierdo, que entraba por el lado de Helder Costa y Aylin en el primer tiempo. De ahí la cantidad de faltas, porque Helder Costa jugó muy bien para lo que puede rendir él como jugador, pero recordemos que siempre de ese lado se sufrió con la marca. De ahí que tuvo que replegarse Dallas y jugar. En la mitad de la cancha se armó muy bien el Leeds, con Phillips en el centro, pero en los carriles interior derecho e interior izquierdo defendiendo bien apretados estaban Dallas y Taylor Roberts. Y se sumaba del otro lado, del lado izquierdo, Harrison. Con lo cual se la puso bien difícil el Leeds cuando el Manchester quería atacar con sus marcadores laterales. Recordemos que de un lado venía Saka con Greenwood y Shaw con James. Y por el medio, McTominay, que
en el partido que le gana 6-2 el United al Leeds en la primera ronda, fue la figura del partido, y Freud. Con a lo mejor un poquito bajo de rendimiento, no Fernández. Y bueno, no era fácil parar al United, no era fácil. La figura del encuentro fue para nosotros del Leeds el señor Struijk, Pascal Struijk, el neerlandés, que para nosotros pide selección. El otro central, Llorente, es jugador de selección y entendemos que Struijk, por el nivel que está teniendo, también es jugador de selección. No lo llaman, pero creemos que deberían llamar. Están preocupados en defender el Leeds que, bueno, no fueron muchas las ocasiones que tuvo. De ahí esa amarilla sonsa que se hace sacar Bamford allá por el minuto 69-70 del segundo tiempo. Impotencia porque tocó pocas pelotas, pero hizo lo que nadie ve o lo que pocos ven, que fue defender, y defendió muy bien. Hubo mucha acción a balón parado en contra, en todas participó, en todas lo hizo con notable jerarquía e importancia, y bueno, son las cosas que no se ven pero que suman para el equipo. Hay equipo, hay un gran equipo, el Leeds probablemente reforzando o completando el plantel con 3-4 jugadores de jerarquía, va a estar peleando copas europeas de cara a la próxima Premier League. Está logrando equilibrio el Leeds, que era lo que le pedíamos en el final de la primera ronda. ¿Por qué decimos esto? De 33 partidos disputados hasta acá, 14 victorias, 14 derrotas, 5 empates. En los empates fue el tercer empate en cero. O sea, fueron únicos 3 partidos de 33 que no se abrió el marcador por ninguno de los dos lados. Pero es significativo nombrar que de los últimos 5 encuentros empató los últimos 2 y ganó los anteriores 3. Con lo cual está fuerte, ya lo dijimos, está fuerte el Leeds. Tiene que seguir sumando, va a seguir sumando puntos. Se viene el Brighton el próximo sábado. Nosotros nos vemos el próximo lunes 3, porque el sábado es 1 de mayo. Nosotros nos vemos el lunes 3 a la hora que tenemos, hora de Gran Bretaña, 2 AM. Nosotros salimos a las 22 hora Argentina. Y si les gustó el programa, denos like. Recordá seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, TikTok, Twitter, @Ferrofo. Que tengan buena semana.